Mi nombre es Elena, y nunca imaginé que mi vida tomaría giros tan inesperados. Crecí en una familia común, nada fuera de lo ordinario. Después de terminar la universidad, me convertí en maestra de primaria. No era una vida glamorosa, pero me encantaba trabajar con niños. Todo cambió cuando conocí a Jason. Él era impresionante, alto, de cabello oscuro, ojos en los que te podías perder, y rico, serio, muy rico. Su familia era dueña de una gran corporación, y él era su hijo predilecto. Nos llevamos de inmediato. Jason me dijo que admiraba lo centrada que era. En ese momento, pensé que era un buen cumplido. Ahora, veo las señales de advertencia. Nuestra relación intensa sorprendió a todos, especialmente a sus padres. Desde el principio, no podían soportarme. Aún recuerdo nuestro primer encuentro. Entonces, Elena, dijo la madre de Jason, mirándome como si fuera algo pegado a su zapato. ¿A qué se dedica tu padre? Es plomero, señora, respondí. La expresión en su rostro fue de pura desdén, como si hubiera dicho que mi padre era barrendero. El padre de Jason también fue igual de crítico. Enseñar, no parece un trabajo bien remunerado. Pero Jason no vaciló. Mamá, papá, amo a Elena, tendrán que aceptarlo, dijo con firmeza. Nos casamos a pesar de sus objeciones. Me mudé al lujoso departamento de Jason, sintiéndome como Cenicienta. Todo parecía perfecto. Me embaracé poco después, y pronto tuvimos a nuestro hijo, Michael. Aunque los padres de Jason no me querían, estaban completamente enamorados de Michael. Tal vez pensaron que él sería más como ellos que como yo. La vida siguió su curso en un ritmo predecible. Jason trabajaba como director financiero en la empresa de su familia. Yo seguía dando clases y manejaba nuestro hogar. No siempre fue fácil equilibrar el trabajo y cuidar al bebé, pero lo lograba. Una noche, mientras ponía a Michael a dormir, Jason llegó tarde otra vez. ¿Otra vez tarde?, le pregunté. Se quitó la corbata con un suspiro. No lo entenderías, Elena, es complicado. Trataba de no dejar que sus palabras me dolieran. Michael te extrañó, quería que le leyeras un cuento. Jason dejó escapar un suspiro cansado. Estoy agotado, Elena, no puedes hacerlo tú. Mientras lo veía irse, una sensación de inquietud comenzó a surgir. Algo estaba cambiando entre nosotros, pero aparté el pensamiento. Estábamos felices, ¿verdad? O al menos, eso me decía a mí misma. Con el paso de los meses, la brecha entre Jason y yo se fue ampliando. Él se quedaba más tiempo en el trabajo, salía a cenar, y se volvía más distante. Seguí diciéndome que solo era estrés laboral, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El punto de quiebre llegó cuando me enteré sobre la gala de la empresa. Estaba doblando la ropa cuando me llamó mi suegra. Elena, dijo, con la voz llena de desaprobación, espero que no pienses ir a la gala esta noche con ese horrible vestido verde. Me quedé congelada. ¿Qué gala? Hizo una pausa. El evento anual de la empresa. Jason debió habértelo mencionado. Mi estómago se hundió. Debió habérmelo olvidado, pensé. Bueno, dijo, olisqueando, tal vez sea mejor que no vengas. Estos eventos requieren cierto nivel de sofisticación. Está claro que nunca has entendido el papel de la esposa de un director financiero. Colgué, mortificada. Cuando Jason finalmente llegó a casa, lo confronté. ¿Por qué no me hablaste de la gala?, le exigí. Suspiró, quitándose la corbata. Mira, Elena, estas cosas no son lo tuyo. Lo suficiente para mí, ¿verdad?, respondí, con amargura en mi voz. Él se encogió de hombros. Tú lo dijiste, no yo. Esa noche, mientras Jason se iba a la gala con su smoking, me quedé sola en nuestro enorme departamento, sintiéndome más fuera de lugar que nunca. Pasaron semanas, y Jason seguía alejándose. Yo me entregué a cuidar a Michael y a mi trabajo de maestra, tratando de ignorar la sensación que crecía dentro de mí. Una tarde, mientras limpiaba la oficina de Jason en casa, noté que su laptop estaba abierta. La curiosidad me ganó, y comencé a navegar. Lo que encontré me devastó. En la pantalla había intercambios de correos entre Jason y alguien llamada Vanessa. Mientras leía, temblando, quedaba claro que ella era más que una colega. Dios, anoche fue increíble. Leía uno de los mensajes. Elena ni se compara. Claro que no, cariño, respondió Vanessa. Ella es solo una simple maestra. ¿Cómo podría satisfacerte a alguien como ella? Se reían de mí sin piedad, llamándome Cats y tonta. Me enteré de que Jason había estado colmando a Vanessa con regalos caros, regalos que yo nunca recibí. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando la pantalla, con las lágrimas cayendo por mi rostro, cuando escuché la llave de Jason en la cerradura. Cerré rápidamente la laptop y me limpié los ojos. Él entró, oliendo a perfume caro.
Hola, dijo, apenas reconociéndome. Tragué saliva. ¿Cómo estuvo el trabajo? Bien, murmuró, y se dirigió directo a la ducha. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con la mente acelerada. Jason entró tambaleándose alrededor del amanecer, desarreglado y oliendo a alcohol. Hice como si dormía mientras él se desplomaba en la cama. Cuando finalmente despertó, yo ya estaba lista. Había copiado los correos comprometedores a un USB, y ahora lo tenía en mi mano temblorosa. Jason, dije, mi voz firme, necesitamos hablar. Él gimió, frotándose las sienes. ¿Qué pasa, Elena? Tengo un dolor de cabeza brutal. Conecté el USB al televisor y abrí los correos. ¿Quieres explicarme esto? Los ojos de Jason se agrandaron al reconocer los correos. Para mi sorpresa, sonrió con burla. Vaya, dijo con tono relajado. Parece que la simple maestra hizo un poco de espionaje. ¿Cómo pudiste? Dije, mi voz quebrada. Soy tu esposa, la madre de tu hijo. Se levantó, dominándome con su altura. Y ese es el problema, Elena, dijo fríamente. Eres una esposa y madre, pero Vanessa, ella es emocionante, sofisticada. Ella me satisface de maneras que tú nunca podrías. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Y ahora qué? ¿Me dejas por ella? Le exigí. Jason se rió, un sonido cruel y burlón. ¿Dejarte? ¿Por qué lo haría? No, Elena, voy a seguir viéndola, y tú solo tendrás que lidiar con ello. Como si lo hiciera, le respondí, sintiendo que una furia crecía dentro de mí. Lo harás, dijo tranquilamente, porque sin mí, ¿qué tienes? Un salario de maestra, un apartamento pequeño, acéptalo. Elena, me necesitas. Lo miré, extraño con la cara de mi esposo, y en ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. No, Jason, dije en voz baja, ya no te necesito, ya no más. Tomé a Michael, que seguía dormido, y caminé hacia la puerta. ¿A dónde crees que vas? Llamó él detrás de mí. A la casa de mis padres, le respondí, no intentes detenerme. Mientras conducía, Michael se movía en su silla de auto. Una mezcla de miedo y exaltación me invadió. No sabía qué me deparaba el futuro, pero algo estaba claro, ya no iba a seguir siendo la simple maestra de Jason. Llegué a la casa humilde de mis padres, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Mi mamá abrió la puerta, nos vio a Michael y a mí, y sin decir una palabra, nos metió dentro. Elena, hija, ¿qué pasó?, me preguntó, una vez que nos acomodamos, su voz llena de preocupación mientras yo sollozaba. Les conté todo, los correos electrónicos, la confrontación y las palabras hirientes de Jason. La expresión de mi papá se oscureció mientras hablaba. Lo voy a matar, murmuró, levantándose de su asiento. No, papá, supliqué, agarrando su brazo, no vale la pena, solo, necesito averiguar qué sigue. Mi mamá me abrazó con fuerza. Te quedarás aquí, por supuesto. Vamos a ayudar con Michael y encontraremos un buen abogado. Esa noche, mientras yacía en mi cama de la infancia con Michael dormido tranquilamente a mi lado, me di cuenta de que esto era solo el principio de un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años, sentí un alivio, estaba libre. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de reuniones con abogados y noches sin dormir. Jason no cedía, fiel a su naturaleza. Contrató al mejor abogado de divorcios de la ciudad y estaba decidido a hacerme la vida miserable. Él va por la custodia completa de Michael, me informó mi abogada, una mujer compasiva llamada Sara. Una tarde, está diciendo que eres una madre inadecuada. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso? Sara suspiró, ajustándose las gafas. Está diciendo que estás inestable, que has descuidado a Michael. Todo es infundado, por supuesto. Pero tenemos que estar preparadas para una lucha difícil. Y ciertamente fue una lucha. Jason vino hacia mí con todo lo que pudo. Me acusó de estar mentalmente inestable, de haber engañado, de ser un peligro para Michael. Cada mentira se sentía como una daga en el corazón. Llegó el día de la audiencia de custodia, y yo estaba sentada en la sala del tribunal, con las manos temblorosas mientras el abogado de Jason me pintaba como una madre horrible. Su señoría, comenzó, su voz empapada de falsa preocupación. La señora Parker claramente no es apta para cuidar de un niño. Abandonó su hogar, llevándose al niño sin el consentimiento del señor Parker. Está emocionalmente inestable. Quería gritar, decirle al juez que todo era mentira, pero Sara me había preparado bien. Me quedé quieta, sin que mi rostro traicionara nada. Cuando llegó nuestro turno, Sara se levantó con confianza. Su señoría, dijo, mi clienta es una madre dedicada y una docente bien respetada.
Las acusaciones del señor Parker son infundadas y maliciosas. Tenemos testigos de su carácter. El juez escuchó a ambas partes con expresión neutral. Finalmente, cuando habló, contuve la respiración. Después de revisar las pruebas, dijo, no encuentro razón para denegar la custodia de Michael a la señora Parker. El señor Parker tendrá derechos de visita y está obligado a pagar pensión alimenticia y manutención infantil. Un sollozo de alivio escapó de mí. El rostro de Jason se retorció de furia, pero no me importó. Había ganado. Michael se quedaba conmigo. Al salir del tribunal, Jason me agarró del brazo. Esto no ha terminado, Elena, siseó, lo lamentarás. Me zafé de su brazo. No, Jason, se acabó. Perdiste, acéptalo. Mientras me alejaba, con la cabeza en alto, me sentí más fuerte que nunca, pero sabía que esto no era el fin. Jason no se iba a detener, y necesitaba estar preparada para lo que intentara después. Pasaron los meses y la vida poco a poco encontró una nueva normalidad. Me sumergí en la enseñanza. Aprecié el tiempo con Michael y comencé a reconstruir mi confianza, pero Jason estaba lejos de haber terminado. Un domingo, mientras ayudaba a mi mamá a preparar la cena, alguien tocó la puerta. La abrí y encontré a Jason allí, con una mujer rubia impresionante a su lado. Elena, dijo, con su voz empapada de dulzura, vine a ver a Michael. Ella es Vanessa, mi prometida. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el pecho. ¿Prometida?, logré decir. Vanessa me dedicó una sonrisa burlona, mirando nuestra casa modesta. Sí, Jason y yo nos vamos a casar. ¿Dónde está el pequeño? Estoy deseando conocerlo. Quería cerrar la puerta de un golpe, pero sabía que tenía que mantener la calma por el bien de Michael. Pasa, dije entre dientes. Mientras entraban, Vanessa arrugó la nariz. Vaya, qué casa tan pintoresca tienes, dijo, con voz llena de desdén. Mis padres, que habían venido a ver qué pasaba, se irritaron con sus palabras. Ahora escúchame bien, jovencita, comenzó mi papá, pero Jason lo interrumpió. Ahora, dijo, condescendientemente, mantengámonos calmados, somos adultos, ¿verdad? Bueno, algunos lo somos, agregó, mirando a mis padres. Eso fue la gota que colmó el vaso. Salgan, dije, con voz fría y amenazante. ¿Perdón?, respondió Jason, claramente sorprendido. ¿Me oíste?, respondí, con la ira en aumento. Salgan de la casa de mis padres. Podrán ver a Michael en otro momento, cuando aprendan a respetar. Vanessa soltó una risa estridente. Oh, cariño, ¿no lo entiendes? Jason no necesita tu permiso. Él tiene derechos. Me acerqué a ella, mi voz apenas un susurro. Y yo tengo el derecho de echarte de esta casa, como tan amablemente lo dijiste. Ahora sal, o llamaré a la policía. El rostro de Jason se oscureció. Lo lamentarás, Elena. Te quitaré a Michael, ya verás. Esa noche, después de arropar a Michael en la cama, me senté con mis padres en la sala, con las manos enterradas en mi cabello. ¿Qué voy a hacer?, pregunté, con la voz temblorosa. Va a intentar quitarme a Michael, lo sé. Mi mamá me abrazó fuerte. No dejaremos que eso pase, hija, lucharemos contra él en cada paso. Mi papá asintió, con una expresión resuelta. Tengo una idea, dijo. ¿Recuerdas a Alex, tu viejo amigo de la escuela? El que se hizo detective privado. Asentí, sin estar segura de a dónde quería llegar con eso. Bueno, continuó, tal vez ya es hora de que investiguemos por nuestra cuenta. Descubramos qué esqueletos están escondiendo Jason y su prometida. Vacilé, me parecía mal rebajarme al nivel de Jason, pero cuando pensé en Michael y la amenaza de que me lo quitara, supe que tenía que hacer lo que fuera necesario para protegerlo. Está bien, dije, respirando hondo, hagámoslo, contratemos a Alex. Al día siguiente, llamé a Alex. No habíamos hablado en años, pero aceptó reunirse conmigo de inmediato. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de miradas curiosas. Elena, dijo Alex, abrazándome cálidamente, lamento que estés pasando por esto. Le conté los detalles, el affair, el divorcio, las amenazas de Jason. Alex escuchó atentamente, su rostro serio. Aceptaré el caso, dijo finalmente. Descubriremos qué están haciendo tu ex y su prometida. Durante las semanas siguientes, Alex trabajó sin descanso. Yo me concentré en mi vida, enseñar, cuidar a Michael, apoyar a mis padres, pero no podía evitar revisar mi teléfono constantemente en busca de actualizaciones. Finalmente, Alex me llamó. Elena, necesitas venir a mi oficina de inmediato. Cuando llegué, el rostro de Alex estaba sombrío. Encontré algunas cosas, dijo, y no son buenas. Extendió una serie de documentos y fotografías. Primero,
la prometida de tu ex, Vanessa, no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Verónica Mitz. Solía trabajar como escort. Me quedé sin aliento. ¿Estás seguro? Alex asintió. Absolutamente, pero hay más. Ella también ha estado involucrada en espionaje corporativo. Ha filtrado información de la empresa de tus suegros a sus competidores. Mi cabeza dio vueltas. ¿Lo sabe Jason? No lo creo, respondió Alex, pero hay aún más. Jason mismo ha estado malversando dinero de la empresa. Ha estado robando durante años. Me hundí en el asiento, abrumada. Esto superaba todo lo que había imaginado. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? Me preguntaba. Alex se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. La decisión es tuya, Elena, pero si estuviera en tu lugar, usaría esto para protegerte a ti y a Michael. Al salir de la oficina de Alex, mi mente iba a 1000 por hora. Ahora tenía el poder de hundir a Jason y a Verónica. Pero, ¿realmente era eso lo que quería? A la mañana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Elena, mi suegra. Su voz sonaba helada. Estamos organizando una pequeña reunión para mi cumpleaños el próximo fin de semana. Michael y tú deberían venir. Colgué, sintiendo una mezcla de emoción e inquietud. La información que Alex había descubierto pesaba sobre mí. En esa reunión, tendría que decidir si revelarla o guardarla. Miré una foto de Michael en mi mesita de noche. Su dulce sonrisa me daba consuelo. No te preocupes, cariño, susurré. Mamá se asegurará de que estés a salvo. Con esas palabras, comencé a planear. La fiesta estaba cerca, y necesitaba estar preparada para cualquier cosa. Jason y Verónica no sabrían lo que les esperaba. El día de la fiesta de cumpleaños llegó. Vestí a Michael con su mejor atuendo y elegí un vestido sencillo pero elegante para mí. Mientras conducíamos hacia la lujosa casa que una vez conocí, mi estómago se revolvía de ansiedad. La recepción estuvo lejos de ser cálida. Mi suegra me miró con frialdad. Elena, dijo con una voz gélida, estás aquí solo porque eres la madre de Michael. No lo olvides. Asentí, tragándome mi orgullo. Lo entiendo. Gracias por recibirnos. La fiesta estaba en pleno apogeo. El murmullo de los invitados adinerados llenaba el aire. Me quedé a un lado, sintiéndome como una extraña, mientras Michael jugaba con sus primos. De repente, la habitación se quedó en silencio. Jason entró con una mujer atractiva a su lado. Mi corazón se hundió al reconocer a Verónica. Todos, dijo Jason, sonriendo ampliamente, conozcan a mi prometida. Verónica, nos casamos el próximo mes. La habitación estalló en aplausos, y mis suegros se apresuraron a saludar a Verónica. Oh, querida, exclamó mi suegra emocionada, estamos tan felices. Eres justo el tipo de mujer que Jason necesita, tan educada y refinada. Me lanzó una mirada cargada de intención. Estaba claro, a diferencia de mí, Verónica era considerada digna de su hijo. Algo dentro de mí se rompió. Me puse de pie, sujetando la carpeta que Alex me había dado. De hecho, anuncié, con voz firme, tengo algo que decir. La habitación quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Esta mujer, continué, con tono decidido, no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Verónica Mitz. Está usando la identidad de su prima. No tiene estudios y solía trabajar como escort. Se escucharon jadeos entre los presentes. Verónica se puso pálida, pero yo no había terminado. No solo eso, añadí, sino que ha estado filtrando información confidencial de la empresa a los competidores. Mi suegro se puso morado. ¿Es esto cierto? Y Jason, dije, girándome hacia mi exmarido, ha estado malversando fondos de la empresa durante años. El caos estalló. Jason se lanzó hacia mí, pero otros invitados lo detuvieron. Mentirosa asquerosa, gritó. La voz de mi suegro resonó sobre el alboroto. Basta, se giró hacia Verónica. Sal de mi casa, irás a la corte. Mientras Verónica huía, se volvió hacia Jason. Estás despedido. ¿Cómo te atreviste a contratar a esta mujer sin investigarla y robar a tu propia familia? Eres una desgracia. En medio del caos, mis suegros se acercaron a mí. Elena, dijo mi suegro con tono áspero, te debemos una disculpa. Salvaste nuestra empresa. Estábamos equivocados contigo. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Gracias, pero, con su permiso, necesito llevar a mi hijo a casa. Mientras Michael y yo salíamos, todavía podía escuchar las discusiones detrás de nosotros, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. La verdad había salido a la luz, y finalmente podíamos seguir adelante. En las semanas siguientes a la revelación, las consecuencias fueron rápidas y severas. Verónica fue arrestada por fraude y espionaje corporativo. Verla ser llevada esposada fue surrealista. Jason no estaba mucho mejor,
con su malversación expuesta, perdió su trabajo y su departamento de lujo. La última vez que supe de él, se había mudado a otro estado, completamente humillado. Ocasionalmente llamaba a Michael, pero las conversaciones eran incómodas y breves. Para mi sorpresa, mi relación con mis suegros cambió por completo. Estaban genuinamente arrepentidos por cómo me trataron y, como muestra de gratitud por salvar su negocio, me regalaron un pequeño departamento. Es lo menos que podemos hacer, Elena, dijo mi suegro, entregándome las llaves. Nos equivocamos, y lo sentimos. El departamento no era grande ni extravagante, pero era nuestro. Michael y yo nos mudamos, listos para empezar de nuevo. Volví a dar clases, encontrando paz en la sencillez de mi trabajo. Nuestra vida se estableció en una rutina tranquila, libre del drama que nos había perseguido tanto tiempo. Pero eso no fue el final. ¿Recuerdan a Alex, mi amigo detective? Después de que todo se calmó, empezamos a hablar con más frecuencia. Había sido mi apoyo durante todo el proceso, ayudándome a mudarme y avanzar. Un día, mientras desempacábamos en mi nuevo departamento, Alex sostuvo una foto enmarcada. Elena, dijo suavemente, mereces mucho más de lo que Jason te hizo pasar. Lo miré, encontrando sus cálidos ojos marrones. Algo cambió entre nosotros. Desde ese momento, empezamos a pasar más tiempo juntos, y nuestra amistad se transformó en algo más profundo. Alex era todo lo que Jason no fue, cariñoso, atento y adoraba a Michael. Nuestro primer día juntos fue sencillo, un picnic en el parque con nuestros hijos. Tommy, el hijo de Alex, era un año menor que Michael. Los niños se llevaron bien de inmediato, corriendo por el parque mientras Alex y yo conversábamos. Ni recuerdo la última vez que me reí así, le dije, viendo a los niños jugar. Alex sonrió, apretando mi mano. Te mereces reír, Elena, te mereces ser feliz. Meses después, mientras veíamos las estrellas desde el balcón, Alex me miró y dijo, estoy aquí para quedarme, los amo a ti y a Michael. Y así, comenzó un nuevo capítulo lleno de esperanza. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. La vida nunca fue nada extraordinario, pero era nuestra vida. Mi esposo, James, y yo llevábamos 8 años juntos. Vivíamos en una casa modesta, teníamos un ahorro pequeño pero constante, y seguíamos una rutina que nos resultaba cómoda. James trabajaba como gerente de nivel medio en una empresa tecnológica en crecimiento, mientras que yo trabajaba desde casa como diseñadora freelance y cuidaba a nuestra hija de 6 años, Emma. James solía hablar sobre su sueño de ascender a un puesto de director en su trabajo, una meta que perseguía con intensa dedicación. Yo lo apoyaba en todo lo que podía, asegurándome de que la cena estuviera lista después de sus largas horas en la oficina, ajustando el horario de Emma para que pudiera asistir a eventos de networking y encargándome de todo en casa para que él pudiera enfocarse en su carrera. James era el proveedor y la cabeza de nuestra familia, o al menos eso es lo que yo creía. Una tarde, James llegó a casa más temprano de lo habitual, con los ojos brillantes de emoción. Están pasando cosas grandes, cariño, dijo, dándome un beso en la frente. Este podría ser el gran avance que hemos estado esperando. Sonreí, sintiendo como su optimismo llenaba la habitación. ¿Nuestro avance?, bromeé, y él asintió con entusiasmo. Sí, nuestro avance. Una vez que este siguiente paso se dé, estaremos listos. Aunque no dio detalles, asumí que tenía algo que ver con su carrera. No tenía razón para dudar de él. James siempre había sido un hombre trabajador. Le confiaba completamente. Sin embargo, unas semanas después, apareció la primera señal de problemas. James empezó a recibir llamadas extrañas a altas horas de la noche. Salí afuera para atenderlas, con la voz baja y tensa. Cuando le pregunté, lo desestimó como estrés laboral y me aseguró que todo estaba bien. Poco después, noté otros cambios. James se volvía irritable, reaccionando de manera exagerada a pequeñas cosas como las llaves perdidas o la cena tardía. Nuestro hogar, que antes era alegre, se volvió más silencioso, la atmósfera tensa e incómoda. Una tarde, Emma me entregó el correo, con sus pequeñas manos sosteniendo un sobre grueso. Mami, esto parece importante, dijo, con sus grandes ojos azules observando mientras lo abría. Era una carta del banco, dirigida a mí. Mi mente aceleró mientras leía las palabras. Confirmación de un préstamo de $1 millón aprobado a nombre de Clare Wilson. Mi corazón latió con fuerza, incrédula. Nunca había solicitado un préstamo así. ¿Por qué lo haría? No necesitábamos $1 millón. Y si lo necesitáramos, seguro que no lo habría solicitado sin consultar a James. Corrí a la sala, sosteniendo la carta. James, grité, con la voz temblorosa. Él apareció, su rostro pálido al ver el papel en mis manos.
¿Qué es esto?, le exigí. Él dudó, luego suspiró. Es para nosotros, Clare, para el futuro. Necesitaba tomar el préstamo para invertir en algo grande. Sin preguntarme, respondí, con frustración en aumento. Sacaste un préstamo a mi nombre sin consultarme. James evitó mirarme, mirando al suelo. Es complicado, créeme, todo esto valdrá la pena. No tendrás que preocuparte por nada. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Su explicación no me convenció, la forma en que evitaba el contacto visual y lo vaga que eran sus respuestas. No era como él. En los días siguientes, el peso del préstamo me persiguió. Intenté hacerle más preguntas a James, pero sus respuestas se volvieron más despectivas. Luego, una noche, escuché una conversación que destrozó todo. James estaba al teléfono en su oficina. Me detuve fuera de la puerta, escuchando su voz, aguda y llena de tensión. No, te dije, ella aún no sabe toda la historia, dijo, con la voz baja. Tuve que usar su nombre. Mi crédito no era suficiente. Solo dame más tiempo. Mi estómago se revolvió. James me había mentido. No solo había tomado un préstamo enorme sin mi conocimiento, sino que lo había hecho porque su propia situación financiera estaba en ruinas. Me estaba usando para encubrir sus errores. Esa noche, lo confronté. Te escuché, dije, parándome en la cocina mientras él se servía una copa. Se quedó inmóvil, apretando más el vaso. ¿Qué escuchaste? La llamada telefónica. Me mentiste, James, estás endeudado, ¿verdad? Ese préstamo no era para nosotros, era para cubrir tus errores. James se dio la vuelta para enfrentarme, con la expresión dura. Clare, no entiendes cómo funciona el negocio. No tuve otra opción. Tuviste una opción, respondí, con la ira creciendo. Podrías haberme dicho la verdad en lugar de arrastrarme a tu caos. Su rostro se volvió frío. No hagas esto más grande de lo que tiene que ser, dijo de manera plana. Me lo agradecerás cuando todo salga bien. Pero no podía dejarlo ir. Esa noche, mientras yacía despierta, me di cuenta de que el hombre en quien había confiado, el hombre que creía conocer, me había traicionado de la peor manera. En los días que siguieron, la tensión entre nosotros creció. Cada mirada, cada palabra, estaba cargada de animosidad. Mi confianza en él, que antes era inquebrantable, ahora se sentía frágil, pero no podía permitirme centrarme en las emociones. Tenía que actuar. El préstamo estaba a mi nombre, y si el plan de James fracasaba, yo sería la que tendría que lidiar con las consecuencias. Una mañana, mientras James estaba en el trabajo, decidí investigar. Revisé su escritorio y los archivadores, buscando cualquier cosa que pudiera explicar el desastre en el que nos había metido. Encontré viejas facturas y suministros de oficina, pero luego, en la parte de atrás de un cajón, encontré una carpeta etiquetada como «privada». Dentro estaban los estados de cuenta bancarios que mostraban grandes retiros de nuestros ahorros. Dinero que pensaba que aún estaba allí. Lo peor era que había contratos relacionados con una inversión empresarial arriesgada. Los términos eran claros: si el negocio fracasaba, yo sería la que quedaría con la deuda. Mis manos temblaban mientras hojeaba las páginas. James no solo me había mentido, había apostado nuestro futuro. Esa noche, esperé a que llegara. La carpeta estaba sobre la mesa de centro, como una bomba de tiempo. Cuando entró y la vio, su rostro se endureció. ¿Qué es esto?, preguntó James, con la voz tensa de ira. Cuando pensabas decirme que vaciaste nuestros ahorros y nos pusiste en la línea por tu fallido proyecto empresarial, pregunté, con la voz temblando. Se frotó las sienes, claramente frustrado. Clare, te lo dije, estoy arreglando todo. No entiendes cómo funcionan estas cosas. No me tomes por tonta, le respondí. Nos pusiste en riesgo, James. Pusiste en riesgo a Emma. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia? Su expresión se volvió despectiva. No pensé que lo entenderías, dijo, dándose la vuelta. Siempre estás tan enfocada en jugar a lo seguro. Las palabras me dolieron más de lo que quería admitir. ¿Así me veía él? ¿Como un obstáculo para sus ambiciones? En las semanas siguientes, las cosas empeoraron. James pasó más y más tiempo fuera de casa, diciendo que estaba manejando la situación, pero yo no estaba convencida. Su evitación, su creciente distancia, era como si se estuviera alejando por completo. Una noche, escuché otra llamada telefónica. Esta vez, James ni siquiera intentó esconder la desesperación en su voz. No me importa lo que cueste, dijo, con la voz quebrada. Necesito más tiempo. Solo no dejes que ella se entere. ¿Con quién había estado hablando James? ¿Y por qué estaba tan aterrorizado de que yo pudiera descubrir la verdad? El momento en que todo se vino abajo fue cuando un hombre desconocido apareció en nuestra puerta. Estaba impecablemente vestido, con un maletín en la mano, y llevaba una expresión que reflejaba seriedad.
¿La señora Wilson?, preguntó educadamente. Sí, respondí. Represento a la señorita Thompson. Está preocupada por los retrasos en sus pagos de préstamo y quería asegurarse de que esté al tanto de las condiciones del acuerdo. Una ola de frío me recorrió. ¿Qué retrasos?, murmuré, mi voz casi un susurro. El hombre hojeó sus documentos, claramente buscando algo. Sus pagos tienen 2 meses de retraso. Si no se resuelve pronto, la situación escalará a una acción legal. Me quedé en estado de incredulidad. No solo me había mentido James, sino que también se había atrasado con el préstamo mientras pretendía que todo estaba bien. Esa noche, cuando James regresó a casa, estaba lista para él. Las palabras del extraño resonaban en mi mente, apretando a mi alrededor como una soga. ¿Quién es el señor Thompson?, exigí, mi voz afilada y fría. James palideció, claramente sorprendido. ¿Por qué preguntas sobre él? Porque su agente vino hoy, aparentemente. Nuestro préstamo está vencido. ¿Te gustaría explicarlo? Dejó escapar un largo suspiro, pasándose los dedos por el cabello. No quería preocuparte. Estoy manejándolo. Deja de mentir, grité, mi voz resonando por la casa. Me has estado mintiendo durante meses. James, ya ni siquiera sé quién eres. Por primera vez, se vio verdaderamente derrotado. No quería que llegara tan lejos, murmuró, su voz apenas audible. Pensé que podría solucionarlo antes de que te enteraras. Pero su disculpa hizo poco por calmar la tormenta que había dentro de mí. James había traicionado mi confianza, puesto en peligro nuestro futuro y me había arrastrado a un lío en el que nunca pedí estar. Esa noche, mientras yacía despierta mirando al techo, me quedó claro que no podía confiar en que James solucionara las cosas. Si quería proteger a Emma y a mí misma, tendría que tomar el control de la situación. Lo que no sabía era que esta decisión desataría una cadena de eventos que alteraría todo. A la mañana siguiente de confrontar a James, me desperté con un renovado sentido de determinación. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo este desastre se descontrolaba. Emma y yo merecíamos algo mejor, y si James no podía o no quería solucionarlo, yo lo haría. Empecé contactando a la oficial de préstamos, la señorita Thompson. Necesitaba respuestas, y no iba a permitir que las evasivas de James nublaran más la verdad. La señora Wilson, dijo el señor Thompson cuando finalmente lo contacté. Es inusual que los clientes se comuniquen directamente en esta situación. Su esposo ha sido quien ha manejado la cuenta. Bueno, yo me encargaré de ello ahora, respondí, tratando de mantener mi voz firme. Puede enviarme los detalles completos del préstamo y cualquier pago pendiente. Vaciló por un momento, por supuesto, pero debo advertirle que algunos de los términos que su esposo aceptó son bastante altos. Cuando los documentos llegaron más tarde ese día, no podía creer lo que estaba leyendo. La tasa de interés era astronómica, y las penalidades por impago eran aún peores. James nos había atrapado en una pesadilla financiera. Durante los días siguientes, repasé cada documento, buscando una salida. Al mismo tiempo, comencé a investigar sobre ayuda legal y asesores financieros, decidida a encontrar a alguien que pudiera ayudarme a desenredar este lío. Fue entonces cuando encontré el nombre de una abogada especializada en casos como el mío. Margaret Hayes tenía una reputación de ser feroz en la defensa de sus clientes. Pedí una cita y llevé todos mis documentos a su oficina. Margaret era una mujer pragmática de unos 40 años, con un aire de autoridad que me dio seguridad al instante. Déjame entender esto, dijo, revisando los papeles. Tu esposo sacó este préstamo a tu nombre sin explicarte completamente los términos. Sí, admití, sintiendo una mezcla de enojo y vergüenza. No sabía lo que estaba firmando. Él me dijo que era para nuestra familia. Ella asintió pensativamente. Es común que las parejas se confíen ciegamente, pero esto es serio. Los términos son depredadores, y si podemos probar que te engañaron, podríamos tener un caso para impugnarlos. Sus palabras fueron como un salvavidas, y por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Mientras Margaret trabajaba en el aspecto legal, me concentré en encontrar una manera de generar ingresos adicionales. Había dejado mi trabajo hace años para cuidar de Emma, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Apliqué a todos los trabajos que pude encontrar, desde roles administrativos hasta trabajos a medio tiempo en tiendas, pero un rechazo tras otro afectó mi ya frágil autoestima. Un día, mientras estaba sentada en un banco del parque viendo jugar a Emma en los columpios, vi a alguien que reconocí, Sara, una vieja amiga a quien no veía desde hacía años. Perdimos el contacto después de la preparatoria, pero en ese entonces, ella siempre había sido la soñadora. Clara, me llamó, su rostro iluminado por la sorpresa. ¿Eres tú realmente? Asentí, esbozando una sonrisa.
Ha pasado mucho tiempo, Sara. Pasamos la siguiente hora poniéndonos al día, y cuando le conté sobre mis luchas, me escuchó atentamente. «Sabes», dijo, «acabo de empezar a trabajar en una nueva empresa. Siempre están buscando gente confiable, y podría recomendarte». Parecía el destino. Al final de la semana, tenía una entrevista programada. El trabajo no era glamoroso, pero era algo. La oficina estaba ocupada y era rápida, pero me sumergí en el trabajo con todo lo que tenía. Un día, mientras organizaba papeles, escuché a dos gerentes hablando sobre un proyecto próximo. Parecían atascados en un aspecto específico. «Disculpen», dije, interrumpiendo con duda. «¿Qué tal si intentan este enfoque?» Me miraron sorprendidos, pero uno de ellos asintió. «De hecho, es una excelente idea». A partir de ese momento, comenzaron a notarme. Poco a poco, empecé a ganar su confianza y respeto. Mientras tanto, Margaret me llamó con noticias alentadoras. «Hemos presentado una queja formal sobre el préstamo», dijo. «Si esto llega a juicio, hay una buena posibilidad de que podamos argumentar que los términos eran injustos». No era algo seguro, pero era un avance. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. Pero justo cuando las cosas empezaban a mejorar, James metió otra piedra en el camino. Una noche, entró tranquilamente con un anuncio que me dejó sin palabras. «He decidido vender la casa», dijo, como si fuera una decisión sencilla. «¿Qué?», exclamé, elevando la voz. «No puedes simplemente decidir eso, James. Esta es nuestra casa, no es negociable». Él respondió fríamente: «Necesitamos el dinero, y esta es la única opción». Sus palabras fueron como una bofetada en la cara. Vender la casa significaba arrancarle a Emma lo único estable que le quedaba. Esa noche, sentada en la sala vacía, me di cuenta de que James no iba a detenerse. Si quería proteger a Emma y a mí misma, tendría que enfrentarme a él de una vez por todas. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Manténganse sorprendidos.